Maqueros, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro screencast de hashtag Yo Soy Mac. En esta ocasión hablaremos de los usuarios en la Mac. En el momento en que configuramos por primera vez nuestra Mac, automáticamente se crea un usuario del tipo administrador, que es tal vez, sin que lo sepas, el usuario que estás usando ahora. Sin embargo, si tu Mac tiene varios usuarios, es recomendable configurar una cuenta para cada persona, de modo que cada una pueda personalizar ajustes y opciones sin afectar a los demás. Incluso puedes crear un perfil invitado, el cual permite que usuarios ocasionales puedan usar nuestro equipo sin acceder a los archivos y ajustes de los demás usuarios. Es importante mencionar que solo un usuario de tipo administrador podrá realizar las altas, bajas y ediciones de los diferentes tipos de usuarios configurados en el equipo. Bien, para hacerlo deberemos ir a preferencias del sistema y después a la opción de usuarios y grupos. Nos abrirá esta ventana donde pueden ver ustedes que en el área izquierda nos enlista los diferentes usuarios que tenemos creados, indicándonos cuál de ellos es el que está actualmente activo. Y en el área derecha nos muestra las diferentes opciones de configuración que tenemos dependiendo del usuario que tenga seleccionado. Bien, ahora mismo pueden ver que la mayoría de las opciones de edición están inhabilitadas. Esto se debe que antes que nada tenemos que desbloquear las opciones de edición. Para ello daremos clic primario en el icono en forma de candado que tenemos en la parte inferior izquierda de la ventana. Nos pedirá que nos firmemos como administradores del equipo. Las credenciales que deberemos introducir aquí corresponden al usuario. Por favor, no confundir con el Apple ID. Bien, una vez firmados, podrán ver que todas las opciones se han habilitado. Ahora sí, para crear un nuevo usuario, deberemos hacer clic en el símbolo de más que se encuentra justo arriba del icono del candado. Nos abrirá una ventana donde primeramente deberemos definir el tipo de cuenta a crear. Un administrador puede añadir y gestionar otros usuarios, instalar apps y cambiar ajustes. El administrador es el perfil de cuenta con mayor autoridad en el equipo. Los usuarios estándar pueden instalar aplicaciones y cambiar sus propios ajustes, pero no pueden añadir a otros usuarios ni cambiar los ajustes de los demás. Los usuarios gestionados con controles parentales solo pueden acceder a las aplicaciones y a los contenidos que especifique el administrador. Se puede restringir los contactos y el acceso a sitios web y definir límites de tiempo para el uso del equipo. Esto es muy útil, por ejemplo, para niños. Ahora, el usuario de tipo solo compartir no es técnicamente un usuario físico del equipo, es más bien remoto. Permite crear credenciales para acceder a los archivos compartidos de manera remota, es decir, desde otra máquina, pero no puede iniciar sesión en el ordenador ni realizar cambios en los ajustes del mismo. Por último, tenemos la opción de grupos, que aquí más que nada lo que haríamos serían un perfil común para varios usuarios en donde tendrían las mismas características de acceso y entonces uno puede seleccionar los usuarios que encajan con este tipo de usuario o en este grupo o en este perfil. Bien, para este ejemplo vamos a crear un usuario de tipo estándar. Llenamos toda la demás información que nos solicita y le damos en crear usuario. Una vez creado, podremos desde esta ventana restablecer contraseñas y cambiar el perfil de usuario. Es decir, no se preocupen si se equivocaron al crear el perfil. Con las opciones que tenemos abajo, podemos habilitar al usuario la capacidad de administrar el equipo o activar controles parentales, convirtiéndola así en una cuenta ya sea administrador o gestionado. Podemos también desde aquí editar la imagen del perfil. Ahora, para borrar un usuario, simplemente debemos seleccionarlo y presionar el botón de menos. Antes de borrar el usuario, nos da la opción de guardar la información del mismo por diferentes medios. En este caso yo no quiero hacerlo, así que eliminaré toda la información de este.
Otras opciones que podemos configurar desde este apartado de usuarios es la de permitir la carga de aplicaciones en el arranque. Nada más que ya dedicamos un screencast específico para este tema y podrán ver la tarjeta del mismo. También tenemos la opción de activar un usuario invitado, el cual permitirá que usuarios ocasionales puedan acceder a nuestro equipo y trabajar en él. Este tipo de perfil no necesitará de contraseñas para entrar al equipo, pero toda la información creada o archivos guardados en el equipo durante su sesión se borrarán en cuanto cierre la misma, así que hay que tener cuidado con este detalle. De igual forma, podemos modificar las opciones de inicio. Esto se refiere a la pantalla inicial que nos muestra la Mac para poder iniciar sesión. Inclusive tenemos las opciones de configurar si queremos iniciar de manera automática en un usuario o no, es decir, sin la necesidad de que nos pida contraseñas, que la verdad yo no recomiendo. Muy bien, espero que les haya gustado este screencast. No olviden suscribirse y activar su campana de notificaciones. Nos vemos en la próxima. Saludos.